Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera de Telecomunicaciones. Octavo nivel, vamos a hablar sobre los sistemas de acceso múltiple por espectro ensanchados para la materia de comunicaciones inalámbricas. Los integrantes son José Bonilla Castro, Michael Suárez Carvajal, Jairo Enrique Sandoval y Miguel Bueno Ponce. Los sistemas de acceso múltiple por espectro ensanchado. Un sistema de espectro ensanchado se define el cual cuya energía media de la señal modulada es expandida a lo largo de un ancho de banda más amplio, lo que puede diferenciarse de los sistemas AM, que es de amplitud modulada, o FM, que es de frecuencia modulada, cuyo ancho de banda es por lo menos 2 veces mayor comparado a unas AM, o por lo menos 4 veces mayor a una FM. Se dice que estos sistemas intercambian una mayor anchura de banda de transmisión con una densidad espectral de potencia más baja, y a su vez permiten un mayor rechazo a todas las señales de interferencia que hay presente en la banda de frecuencia. Los sistemas SS o de espectro ensanchado ofrecen la posibilidad de compartir el espectro con sistemas de banda estrecha convencionales, debido a que existe la posibilidad de transmitir a una potencia inferior en la banda de paso de los receptores de banda estrecha, debido a que la señal transmitida resultante es una señal de densidad de baja potencia y de banda ancha semejante al ruido. Esta característica permite que la señal no sea detectada fácilmente por un receptor, de tal manera que la recepción se basa en la correlación de la señal modulada de un filtro o un filtro adaptado. Gracias a esta propiedad, otro receptor al que no está destinada la transmisión no detecta la información de banda base, ni se produce interferencias a otros usuarios del espectro. En la figura pues se puede apreciar lo que es la señal SS o de espectro ensanchado, donde muestra una potencia espectral densidad de potencia espectral sobre la frecuencia. Es necesario analizar los tipos de técnicas de espectro ensanchado, de expansión de anchura de banda, a saber las técnicas con rechazo lineal y no lineal de las interferencias. El método MF clásico es representativo de las técnicas no lineales, debido a que solo se produce aumento de la relación señal a ruido, o SN, de salida cuando la relación SN de entrada es mayor que la relación de captura de ruido. Esto significa que la relación de señal a ruido de entrada debe ser típicamente superior a 10 decibelios para obtener una mejora lineal contra el ruido. En contraste con los sistemas permítame, lo estaba compartiendo. En contraste con los sistemas de tipo MF, los sistemas SS que describe este informe o diapositiva, son lineales, de manera que la mejora permanece constante incluso cuando la relación señal deseada, señal interferente de entrada es negativa. En la fórmula que podemos ver nos indica que 10 veces el logaritmo de la potencia de la ganancia es igual a la relación señal ruido de entrada menos la relación señal ruido de salida. El espectro ensanchado por secuencia directiva, o DS, que es una técnica de estructuración de la señal que utiliza una frecuencia digital de código con una velocidad de datos codificadas de 1 sobre T-sin muy superior a la velocidad binaria de la señal de información, 1 sobre TS. Cada bit de información de la señal digital se transmite como una secuencia pseudo-aleatoria de datos codificadas que produce un espectro semejante a un ruido, ancho con una anchura de banda o distancia de primeros nulos, de 2 veces el ancho de la señal de entrada sobre 2 veces el T de la señal de entrada. El receptor correlaciona la señal de entrada de radiofrecuencia con una copia local de secuencia ensanchada para restituir la información de datos de banda estrecha a una velocidad 1 sobre TS. Como se muestra en la figura, tenemos un esquema de comunicación de SS o espectro ensanchado por la técnica de secuencia directiva, donde podemos apreciar que la señal original MT, a la que se le hace una convolución de un generador de código local, esto va a generar una señal SET que pasa por un modulador BPSK
Y esta, pues, como en todo sistema de comunicación, va a tener presente lo que es ruido. En este caso es un ruido gaussiano blanco, al cual se le suma, ¿no?, pues, al modulador. Y en la parte del receptor podemos apreciar un detector o bueno, en este caso sin un detector, donde se va a ingresar una señal portadora, y a este, pues, va a codificar esta señal, y a esta se le va a convolucionar un generador de código local. Y pues al final tendríamos lo que es la comunicación o la señal recibida, perdón, la señal requerida. A continuación, compañero. Tipo de señales de espectro ensanchado. El espectro ensanchado por saltos de frecuencia FH, técnica de estructuración de la señal que emplea una conmutación automática de la frecuencia transmitida. La selección de la frecuencia que se ha de transmitir se realiza generalmente de forma pseudo-aleatoria, a partir de un juego de frecuencias que cubre una banda más ancha que la anchura de la banda de información. El receptor correspondiente a la figura que hemos mostrado. Tipos de señales de espectro ensanchado. El espectro ensanchado dividido también FH, EDS, combinación de las dos técnicas de espectro ensanchado por salto de frecuencia y de espectro ensanchado por secuencia directa. La velocidad de datos codificados, velocidad a la cual los bits sucesivos de la secuencia ensanchadora se aplican a la información de la señal. Existen otros dos tipos de modulación de espectro ensanchado. El primero utiliza la modulación por impulsos de frecuencias donde una portadora barre toda la banda de frecuencia. Los sistemas de radar en particular pueden tener una velocidad de barrido que sea una función lineal de tiempo. El segundo tipo de espectro ensanchado emplea una portadora no sinusoidal para conseguir una ganancia de tratamiento adicional. En la información que se incluye a continuación se examinan los detalles del espectro ensanchado, híbrido o de modulación por impulso de frecuencia. Las características de la relación señal a ruido en los sistemas DC y FH. Las características de una relación de señal a ruido de este sistema de espectro ensanchado en presencia de ruido gaussiano se aplica al ruido del sistema receptor y al ruido externo con características gaussianas. Para esta condición, las características de ese viene dada por la fórmula que tenemos aquí de potencia de ganancia, de señal de ruido de salida sobre la señal de ruido de entrada, igual a 2B de la señal de ingreso por TS. Ya, aquí tenemos lo que son las siglas de la fórmula, que son la PG, que significa la ganancia de procesamiento del sistema, la SN de salida, la relación de señal a ruido de salida, CNIN es la relación de señal a ruido de la entrada, 2B SIN, anchura de banda de la densidad espectral de la potencia de la señal de entrada de la radiofrecuencia en los primeros minutos, y TS, tiempo de duración de la información de la señal de entrada. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Así como dijo mi compañero, existe dentro de este tipo de modulaciones una serie de características específicas que nos ayudan quizás a entender un poco más la consistencia de este espectro, ¿no? Dentro de una recomendación que es la UIT RSM 10550, esta habla de la utilización de técnicas de espectro ensanchado. Y dentro, como ya cité, dentro de estas técnicas tenemos unas características. Como mencionó mi compañero, la relación señal-ruido. Básicamente, esta tipo de característica habla de una cresta. Una cresta es la función de autocorrelación de la señal a la velocidad de código. Entiéndase, de una señal. Muy específicamente, como nos mostró la fórmula mi compañero anteriormente, o como tenemos aquí, hablamos de la anchura de una señal, es decir, la banda o la anchura de banda de una señal, como se especifica pues, en la fórmula que estamos viendo, donde B sub A sub FH es la anchura de banda de esta señal de tipo FH y B sub S es la anchura de banda de la información deseada. Ahora,
Tenemos otro tipo de característica que es la relación señal-interferencia. Cuando la anchura de banda de la señal interfiere de entrada es inferior o igual a la anchura de banda de la señal de entrada deseada, se obtiene un PG, una potencia general, una potencia requerida o deseada en función de la sintonía delta W, como se muestra pues en la fórmula que tenemos a continuación. En este caso, muy en particular, antes de continuar, tengo que indicarles que dentro de la señal ruido se especifica más en tipo de emulaciones de S. En este tipo de relaciones de interferencia nos basamos un poquito más en las emulaciones FH. Básicamente se relacionan o tienen mucho parecido, ya que se manejan a criterios cortos relaciones de potencias, ¿no? Como vemos, es una relación de señal de interferencia, de salida sobre entrada, y tenemos pues una ecuación que nos indica al final, numéricamente, en palabras más cómodas, cómo existirá o cómo influirá este tipo de señal dentro de una transmisión, o que afectará directamente a algún tipo de emulación en el momento del ensanche de la onda, ¿no? Entonces, aquí tenemos, como indicamos, para los sistemas FH consta esencialmente de un filtro de banda estrecha. Esta banda adopta o se adopta la anchura de banda de información. Hay un ruido externo al sistema que dependerá siempre de la anchura del filtro, es decir, se obtiene una disminución de la potencia de la señal no deseada teniendo una relación entre anchuras de banda, como pues se muestra en la fórmula. Dentro de esta característica, básicamente es cuando la anchura de banda de señal se interfiere, es menor, como nos dice la diapositiva, pero hay otra especie o tipo de parámetros importantes, cuando la señal es rechazada o no es requerida dentro del sistema. Es decir, el rechazo de la interferencia de banda estrecha para receptores de S o FH puede comprenderse como un proceso en el que la interferencia se expande considerablemente en la anchura de la banda, aproximadamente a 2B sub sin, como tenemos esta relación aquí. Y esta se mezcla con la secuencia Sanchauer en el receptor. Aunque la interferencia de esta banda estrecha es rechazada hasta un grado conforme a la ecuación nuevamente que estamos mostrando, esta anchura de banda podrá incluir un gran número de señales interferentes de banda estrecha, si una o más de estas señales interferentes es más fuerte que la señal deseada. Este proceso puede superar la ganancia de proceso para la señal e impedir el funcionamiento apropiado del sistema. Esto se conoce como el problema cerca-lejos. Y es necesario y muy importante diseñar los sistemas DS o FH de modo que no encuentren transmisores interferentes dentro de la anchura de banda del receptor DS o FH, que sean más fuertes que la señal deseada. Y así, y de este modo, la utilización de una banda estrecha más amplia para obtener un mayor rechazo a la interferencia puede producir un problema debido al mayor número de señales interferentes encontrados dentro pues, de la relación que tenemos aquí. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Bueno, voy a explicar un ejemplo que se plantea de la interferencia producida por los sistemas ensanchados de sistemas telefónicos convencionales, ¿sí? En este ejemplo, pues se eligieron sistemas de radiodifusión telefónico típicos que son los de MA, MF y los híbridos de MDAF y MF, ¿sí? Ok, aquí podemos ver un cuadro característico de los sistemas de modulación de radiodifusión que se analizaron. El tipo de modulación, la anchura de la banda, la ganancia de la antena receptora, el factor de ruido del lado del receptor, ¿sí? El índice de modulación que se está utilizando, la desviación y la potencia isotrópica equivalente. Para cada uno de los modelos de radiodifusión, de los modelos de modulación de radiodifusión que se está utilizando, ¿sí? Bueno, aquí hablamos sobre las relaciones de protección que se obtuvieron para los niveles de calidad del funcionamiento de los sistemas que operaban con señales SS
de tipo DS y FH. Se va a calcular o se va a analizar para los índices de nitidez de 0.7 y 0.9, que es la medida de la inteligibilidad de estas señales, ¿sí? Aquí podemos ver, bueno, aquí habla sobre los sistemas de comunicación convencionales, cómo se está aplicando el salto de frecuencia para cada una de las modulaciones que se está analizando, donde podemos encontrar aquí un cuadro de las comparaciones, de las márgenes de parámetros, de las mediciones de interferencias producidas para cada uno de los sistemas de modulación analizada, ¿sí? Tanto la anchura de banda y la frecuencia de repetición por impulso. Ya aquí se puede destacar que para las comunicaciones de radiodifusión tenemos un incremento en la anchura de la banda y también igualmente para la frecuencia de impulso que se está relacionando. En base a lo que ya hemos explicado anteriormente, la fórmula de relación de señal-interferencia, en este cuadro, que vamos a analizarlo un poco más adelante, podemos ver la relación de señal a ruido, ¿sí? De la potencia en la anchura de la banda del receptor. Debido a la parte del criterio conservador aplicado, las relaciones de protección para los sistemas SS obtenidas fueron en algunos casos superiores a las correspondientes de la modulación del tipo convencional. Sin embargo, se demuestra más adelante que las grandes anchuras de bandas utilizadas por los sistemas SS reducen la densidad espectral de potencia emitida en un punto específico. Podemos analizar o podemos ver en este cuadro la relación de señal-ruido, ¿sí? Referente a las modulaciones que se están especificando o en este ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver nuevamente el índice de inteligibilidad que se está utilizando, o sea, el nivel de nitidez, ¿sí? Y la modulación por interferencia, ¿no? Por cada una de las las modulaciones de radiodifusión que se están analizando. También podemos encontrar que tenemos que en este tipo de análisis de espectro ensanchado va a haber una pérdida en la propagación. Hay que tener en cuenta que va a haber una pérdida mínima que se necesita para poder tener una buena transmisión de las diferentes señales que se transmitirán por el ancho del canal de los sistemas SS. Bueno, para calcular la pérdida mínima de propagación necesaria del comportamiento del sistema de las señales SS y para una señal interferente de modulación convencional se utilizaron las relaciones de protección que están en el cuadro 3, ¿sí? Que son las que la habíamos visto. La pérdida mínima de propagación necesaria se define como el valor mínimo que debe tener la señal interferente para proporcionar un valor de índice de nitidez que sea al menos el especificado. Los dos tipos de señales SS elegidos para este análisis son los DS y FHDS. Aquí podemos ver la fórmula que se está analizando para la propagación de la pérdida en el espacio libre, ¿sí? Tenemos esta fórmula que especifica la pérdida mínima de propagación necesaria, que es la LP. LIF es la potencia de interferencia transmitida dentro del filtro que se está utilizando para el análisis de las señales SS. La relación de potencia deseada con el ruido gaussiano, como lo había mencionado mi compañero anterior en la fórmula de la transmisión de un sistema SS, pues siempre va a estar presente lo que es el ruido, ¿no? La potencia media del ruido también se va a ver del lado del receptor, y la relación de potencia del valor apropiado de la relación que hace
referencia a la figura 3, ¿no? Donde está el valor de media de la intangibilidad. ¿Sí? Entonces aquí podemos estimar o podemos ver los resultados de las pérdidas mínimas que hay en propagación para los sistemas SS, que van a ser necesarias o las que van a ser toleradas. ¿Sí? Si no cumple con este margen, ya sabríamos que la transmisión pues no sería la ideal o la que se espera en base a los parámetros o recomendaciones que se dan en lo que es emitida por la ITU, ¿no? Eso prácticamente sería todo, porque el resto de aquí ya estamos hablando de lo que son la relación de potencia, los cálculos estimados para diferentes casos y diferentes degradaciones. Gracias.